también la ven? También, doctor. Ya. Listo, yo soy el doctor Quiroz, soy traumatólogo del Hospital Carrión, nuevamente con ustedes. Disculpen la demora, estamos con una emergencia bárbara, pero ya la pudimos controlar. Entonces hoy día vamos a hablar acerca de isquemia de miembros inferiores. Ya hay que acordarnos que la isquemia es simplemente una hipoperfusión de cualquier tejido que puede ser por causa patológica o por una constricción. Y esa hipoperfusión, o sea, falta de algún tipo de, se diría más práctico, falta de perfusión sanguínea a algún tejido o órgano, ¿ya? Me conlleva a la isquemia, o sea, no le llega sangre a algún tejido o órgano. Es el paso primario ante una hipoperfusión. Es el paso, y este es el paso previo a una necrosis. Isquemia no es igual a necrosis. Isquemia es que no está siendo bien perfundido el tejido. Si el tejido no está siendo bien perfundido, ese tejido comienza a ser hipoperfundido, obviamente, y hay una baja oxigenación, y esa baja oxigenación provoca al final una necrosis, que es la muerte de algún órgano o tejido. Esto puede ser por algún tipo de constricción, algún tipo de déficit a nivel de los vasos sanguíneos o simplemente ausencia de circulación. Entonces, vamos a ver ahora generalidades de la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es la enfermedad de la arteria que va a producir este tipo de hipoperfusión, la etiología y clasificación de esos trastornos isquémicos, el diagnóstico oportuno de la isquemia en miembros inferiores, el enfoque de nosotros como traumatólogos frente a cualquier escenario que se nos presenta, los principios quirúrgicos de amputaciones y las complicaciones postoperatorias. Entonces, como generalidad, la enfermedad arterial periférica es un trastorno que se produce con mayor frecuencia y que causa la isquemia en extremidades, ¿ya? En realidad, la extremidad que más sufre con isquemia son los miembros inferiores, más que los superiores. Entonces, básicamente, esta enfermedad arterial periférica va a causar el 12% de amputaciones en una población adulta y hasta casi un 30% en una población adulta mayor de 70 años. Normalmente un paciente que se amputa por una enfermedad arterial periférica tiene riesgo de fallecer hasta un 33% entre los próximos 5 años. Y si no fallece en los próximos 5 años, por lo menos, dice la literatura médica, que se estaría amputando la otra extremidad, la contralateral, ¿no? Entonces, es muy frecuente ver la isquemia en miembros inferiores, porque el miembro inferior es menos pobre vascularmente hablando que el miembro superior. El miembro superior es más rico en irrigación y en retorno venoso. El miembro inferior no. El miembro inferior, acuérdense, viene la ilíaca, ¿verdad? O primero pues la aorta, se ve la ilíaca, luego de la ilíaca va a pasar a la femoral común, que tiene una rama que es femoral superficial. A nivel de la rodilla, esa femoral común se va a convertir en un tronco popliteo. Este tronco popliteo después se va a convertir en el tronco tibio peroneo y te va a dar 3 ramas. La tibial anterior, que pasa por la cara anterolateral de la tibia, que baja hasta la pedia. Luego la tibial posterior, que va por el malleolo medial, ¿ya? Y luego la peronea, que pasa por el malleolo lateral. Esas 3 arterias, tibial anterior, tibial posterior y peronea, van a dar el arco plantar, ¿ya? El arco plantar se divide en dorsal y en plantar. Y luego van a dar las arterias interdigitales que me van a dar irrigación a cada dedo del pie. Entonces, estas 3 arterias en realidad, si alguna se lesiona, pues el pie sufre mucho porque la otra arteria que queda no es capaz de compensar todo el flujo que daría pues tener las 3 arterias juntas. Por ende, el pie, lo que más sufre ante un paciente con una enfermedad arterial periférica es el pie, ¿no? O los miembros inferiores. La etiología de esta enfermedad arterial periférica es la aterosclerosis, que es una patología progresiva, que al inicio es asintomático, o sea, algún paciente de 50 años puede tener su aterosclerosis, pero no tiene ningún síntoma. Es por eso que muchas veces cuando ustedes hacen un chequeo, un paciente joven se hace un chequeo, se toma pues colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, para ver pues cómo está
la parte del metabolismo de las grasas en nuestro organismo. Dependiendo de eso, nos va a dar un predictor de aterosclerosis en un futuro. Luego, cuando ya se hace un poco mayor la aterosclerosis, comienza a haber un tipo de dolor cuando el paciente camina, o sea, camina un rato y comienza a molestarle la pierna, comienza a cojear. Esto se llama claudicación, que a veces se hace repetitivo, o sea, se hace intermitente, y se llama la famosa claudicación intermitente, que es propia de una isquemia de miembros inferiores. Luego, pues ya cuando ya llegó al tope, como vemos aquí en esta gráfica, ya llegó al tope la placa o el ateroma, ya no hay ningún tipo de paso de sangre y genera una isquemia crítica. Y ya comienza pues a ponerse por ahí un dedito de otro color, un dedito negro, un dedito primero cianótico, luego necrótico, ¿verdad? Y esta isquemia crítica es un dolor incluso al reposo. El paciente está reposando y le duele, le das tramadol, le das cualquier tipo de analgésico y le sigue doliendo al paciente. No calma con la movilidad. Entonces, cuando pasa esta isquemia crítica, ya ahí tenemos dos escenarios, ¿no? O amputar, o sea, cortar la pierna, o hacer una angioplastía de revascularización, que ya veremos más adelante. Entonces, la etiología de esta enfermedad de arteria periférica tiene varios escenarios, ¿no? La aterosclerosis, que ya les he comentado, que es por el metabolismo de las grasas, algún tipo de tromboembolismo arterial, cardioembolismo, básicamente enfermedad cardiovascular, enfermedad degenerativa propia de las arterias y algún tipo de síndrome raro como el del Marfan, de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular o arteritis propias de enfermedades reumatológicas, Takayasu, poliarteritis o trombofilias, ¿no? Nuevamente aquí, etiologías poco frecuentes, vasculitis, embolismos paradoxales, tromboembolismos, tumores embólicos, ¿no? Que son patologías poco frecuentes. Lo más frecuente, ¿cuál es? La aterosclerosis, ¿no? Y como les decía, pues la presentación clínica son de tres tipos, ¿no? El asintomático es el paciente que ya tiene su aterosclerosis, lo más probable, pero no le causa ningún síntoma, corre, trota, pero cuando se saca pues los análisis del perfil de grasas, ¿no? El perfil lipídico, que nosotros decimos HDL, LDL, triglicéridos, colesterol, están elevados, ¿no? No, pero doctor, no me molesta nada, por ahí un dolor de cabeza. Entonces, ahí uno ve pues ve la analítica y ve que el perfil lipídico está alterado. Este paciente aún no tiene ningún síntoma en los miembros inferiores. Luego ya viene pues la patología claudicante, ¿no? El dolor cuando el paciente camina de manera intermitente. Es un dolor muscular que alivia con el reposo, puede aliviar con el reposo. Y esto a veces es hasta un 50%. Pero ya cuando el paciente tiene el dolor que no alivia con el reposo, o sea, dolor en reposo, incluso y pérdida de tejido, ya hablamos de isquemia crítica. Y lamentablemente nosotros como traumatólogos vamos a actuar aquí en isquemia crítica. ¿Ya? Ahí es donde el traumatólogo va a tener que actuar. En el asintomático no, en el asintomático lo mandamos a un endocrinólogo o a un médico general que maneje la parte del metabolismo en las grasas, mejorar dieta, ¿verdad? Dar algún tipo de antilipemiante, ¿no? Luego, pues, en la parte de claudicante lo mandamos al cirujano vascular, pero cuando hay una isquemia crítica, ya entramos nosotros y también el cirujano cardiovascular, porque si es una isquemia crítica que se puede revascularizar, si aún tengo tejido, como en el caso de la derecha, bien, puedo salvar este pie, pero si ya me viene este pie completamente necrótico, negro, ya no tengo ningún tipo de medio de salvar a este paciente. Este paciente lamentablemente tiene que ir a una amputación, ¿no? Entonces yo voy a actuar, nosotros vamos a actuar aquí en la isquemia crítica. Considerar siempre la presentación clínica. Clínica siempre manda. ¿Ya? Siempre hay que ver de cuánto tiempo tiene la clínica el paciente. Si ya viene más o menos en 2 semanas, el 30% de estos pacientes vienen con dolores hace 2 semanas. No te dicen, doctor, más o menos hace 2 semanas tengo un dolor que no me calma en el reposo. Hay que ver, y doctor, y señor, ese dolor es de ahora o ya venía desde antes, les preguntas. No, ya me venía doliendo, cada vez que caminaba 4 cuadras o 3 cuadras, ya se me adormecía el pie o se me fatigaba mucho. Esa es una claudicación intermitente. Y siempre puedes valorar las 5 P's, P de dolor, P de parestesia, P de palidez, cuando hay una isquemia ya, poiquilotermia y disminución de pulso. Esto es para considerar pues el estadio terminal de las arterias. Y no olvidar pues que
ante la clínica florida que tenemos en un dolor a reposo o en un dolor claudicante, hay que tener en cuenta también que hay ciertos factores de riesgo que nos van a conllevar pues a una enfermedad arterial periférica más que la otra. Por ejemplo, el paciente fumador. El cigarro para el traumatólogo es el peor enemigo. El cigarro es el que te da primero una falta de consolidación, segundo una pseudoartrosis, tercero pues una falta de remodelación ósea y si no fuera poco, también nos da enfermedad arterial periférica. El paciente diabético. El paciente diabético sufre mucho de una enfermedad arterial periférica. Y ahí viene pues el famoso paciente con pie diabético. El pie diabético es una enfermedad micro y macroangiopática, ¿no? Entonces, esta enfermedad micro y macroangiopática, macro viene de la enfermedad arterial periférica y micro la parte a nivel de los capilares sinusoidales. Aquí el paciente pues tiene déficit de vascularidad y comienza pues poniéndose un pie medio de color cianótico, o a veces viene con un dedo de otro color y comienza pues ya con la pérdida de pulso, tú le tocas y el paciente también pierde la sensibilidad, no puede caminar, no puede deambular. Esta enfermedad es muy típica de un paciente diabético. Es más, la primera causa de amputación en el Perú y a nivel de Latinoamérica, por no decir mundial, es por la diabetes, y la diabetes que causa la enfermedad arterial periférica. Entonces, es la primera causa de amputación, no la traumática, no el accidente de tránsito, sino la enfermedad arterial periférica, que puede venir como pregunta de examen. La enfermedad renal también te da algún tipo de lesión arterial y también pues la hipercolesterolemia que ya habíamos tratado hace un momento. Entonces siempre valorar la clínica, inspeccionar al paciente, comparar con el lado que no le molesta, ¿no? Ver cómo está el lado contralateral, si está pálido, si está de otro color, si está cianótico, ver cómo camina, de qué lado cojea, ver la condición de la piel, si es una piel reseca, ver los cabellos y las uñas, si son uñas frágiles o los cabellos que se le caen, ¿no? Entonces, eso nos va más o menos a dar una idea del pronóstico de este paciente. Y también va a depender, obviamente, de la localización y de la duración de la obstrucción de la extremidad. No, no es lo mismo tener una extremidad obstruida por la femoral, por arriba, que una extremidad obstruida a nivel del pedio, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Por eso siempre es importante tener un diagnóstico oportuno para tratar de ahorrar tiempo y dar un tratamiento exitoso. Cuando uno tiene un pie diabético, ya se utiliza mucho esta clasificación, que es la clasificación de Wagner. La clasificación de Wagner es una clasificación muy antigua, de 1980 más o menos, que nos va a clasificar nuevamente al pie diabético en 5 grados, ¿no? El grado 0, que es un pie diabético que no tiene ninguna úlcera, pero es un pie diabético en riesgo, que quiere decir que por ahí tiene un malus valgus, tiene dedos en garra, o sea, es un pie que si tú le das mucha marcha, genera hiperkeratosis, y esta hiperkeratosis genera una úlcera, y esta úlcera es punto de partida de un pie diabético. Entonces, es un pie que está en riesgo, ¿no? Todo paciente en pie diabético con neuropatía, motora, sensitiva o autonómica, cualquiera de las tres, te va a dar un tipo de lesión de úlcera de pie diabético, y esto es un pie en riesgo, clasificado como Wagner 0, si es que no hay ningún tipo de lesión. Luego viene el Wagner 1, en la cual uno tiene una úlcera superficial, que no contacta con ningún tipo de tejido óseo ni tendón. Luego viene el Wagner 2, que ya es una úlcera un poco más profunda, en la cual ya contacta con tejido óseo, capsular o tendinoso. Aquí ya el tratamiento entre el traumatólogo, donde vamos a tener que desbridar, o sea, quitar toda la parte desvitalizada. Si yo tengo hueso desvitalizado también, mandar a cultivar y comenzar con la antibiótico terapia empírica, para luego que sale el cultivo, darle ya el tratamiento más específico. Wagner 3, ya a esa lesión más profunda, se le ha añadido un absceso que llega hasta los planos profundos, o si no, también pues ya hay osteomielitis crónica. Y aquí también lo más importante es manejar el desbridamiento e incluso pues también manejar la parte antibiótico terapia. El Wagner 4 es una gangrena de los dedos del pie, y aquí ya hay que amputar los dedos necróticos o la mitad del pie, y el Wagner 5 es una completa gangrena que genera lamentablemente una amputación. Esta clasificación de Wagner es una clasificación antigua que aún la seguimos usando.
Lo malo de esta clasificación que es muy mutilante. El pie diabético tiene como 25 clasificaciones y una de ellas es la Wagner. También tenemos la clasificación de Texas, de PEDIS, de Wi-Fi, ¿no? De San Ilián. Entonces, el pie diabético no debería clasificarse solamente con una clasificación, sino para tratar el pie diabético tenemos que por lo menos dar una clasificación con 2 o 3 sistemas clasificatorios para dar pues un correcto tratamiento, ¿ya? Esa es una clasificación de Rutherford, que es una clasificación del pie diabético para los cirujanos vasculares, donde ellos van a tener pues algún tipo de manejo diferente al nuestro, ¿no? Pero el pie diabético que da la enfermedad vascular periférica y por ende que es producto de la isquemia de miembros inferiores, en realidad es una patología que tiene origen múltiple, no es una patología que te da un solo origen. Es por eso que el pie diabético, que es la principal causa de amputación, es de tratamiento multifactorial, ¿no? Es un complejo. Siempre que es un complejo y siempre hay que tener un manejo multidisciplinario. Uno como traumatólogo puede hacer el desbridamiento, pero no funciona si no da un buen antibiótico, o sea, si no lo ve un infectólogo. No funciona si no manejamos la parte metabólica, si no lo ve un endocrinólogo. No funciona si no lo ve pues una licenciada que se dedique a las curaciones de pie diabético. No funciona si el paciente no tiene unas plantillas adecuadas para que pueda caminar el paciente. Entonces, normalmente el paciente con pie diabético, que es la principal causa de amputación por una enfermedad arterial periférica, producto de una isquemia en miembros inferiores, pues es lo más común. Y el paciente al final termina amputándose si no es de un manejo temprano y adecuado. No olvidar que en un pie diabético o en cualquier pie que no sea diabético incluso, pero que tenga isquemia en miembros inferiores, tiempo es tejido. O sea, si yo espero mucho tiempo, el tejido va a ser peor perfundido, va a ser más hipóxico, más necrótico, y todo lo necrótico e hipóxico trae a una infección, ¿ya? Entonces, para dar un diagnóstico clínico adecuado, tengo que agrupar factores de riesgo, que ya saben, tabaco, diabetes, hipertensión, enfermedad renal e historia familiar de hipercolesterolemia, síntomas de claudicación, o sea, de cansancio al caminar, y signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son? Pérdida del cabello o del vello, fragilidad distal, enrojecimiento de la extremidad, fragilidad capilar, la piel un poco arrugada, la piel delgada, brillante, uñas gruesas, atrofia muscular, pulsos débiles, la debilidad un poco pálida con respecto a la contralateral o violácea o rubiconda, depende del grado de la isquemia. Y cuando yo tengo un paciente con isquemia, con sospecha de isquemia, necesito pues sacar algún tipo de imagen o de patología demostrable o observable que no sea subjetiva, ¿no? Entonces tenemos el famoso índice de tobillo-brazo. El índice de tobillo-brazo es para valorar en un cociente entre la presión sistólica de la pierna sobre la presión sistólica del brazo. Si tiene un cociente de menos 0.4, significa que es una insuficiencia severa. Si es entre 0.5 y 7, moderada. Y si es entre 0.8 a 1.2, el 1 es lo normal, ¿no? Es una insuficiencia leve. Entonces, esto debería sacarse siempre como rutina. Sin embargo, no es lo mejor. Lo mejor es sacar una presión transcutánea de oxígeno, que es lo que vamos a tener nosotros, que es este tipo de aproximación diagnóstica, que vamos a colocar pues unos sensores a nivel del dorso del pie, de la parte tibial posterior, de la parte de la peronea, y nos va a dar pues el grado de perfusión, si está llegando oxígeno o no a la parte del pie. Si el grado de perfusión en la presión transcutánea de oxígeno es menor a 30 o 40, nos va a decir que el pie no se va a salvar, que es un pie predictivo a falla, si es que yo voy a querer salvar ese pie, ¿no? ¿Cómo hablo de salvar? Si yo voy a querer quizá curar ese pie no va a sangrar porque no hay una buena circulación. ¿Cómo sé? Como no hay una buena oxigenación, ¿quién transporta el oxígeno? Pues la hemoglobina, y como no hay una buena hemoglobina, perdón, como no hay una buena oxigenación, por ende sé que el paciente puede fallar ante la cura. Entonces, estos pacientes sí, lamentablemente son predictivos a una amputación mayor o menor. Otros parámetros son la albúmina menor de 3 gramos sobre decilitro o los linfocitos totales menor a 1500. Pero también hay otras imágenes que nos van a dar
una vista más general en cuanto a una lesión vascular periférica. La imagen que ustedes ven en la izquierda es una imagen de la femoral común, ¿ya? Esperen un ratito, chicos. Es una imagen de la femoral común, pero lamentablemente este paciente tuvo una fractura, ¿no? Es decir, que también la isquemia en miembros inferiores puede ser por, no solamente por la enfermedad arterial periférica, sino también por un stop, por un corte de la arteria producto de una fractura, ¿no? Y eso lo vemos con una angiografía con sustracción, donde vamos a ver dónde está el stop, y ustedes ven aquí la arteria femoral común con un stop, y alrededor ven la parte, pues, las partes de arterias sinusoidales que ven a los costados como compensación de ese stop, ¿no? Ahí está, esto sufrió el paciente, ven, hubo un stop aquí, y al final, pues, hay mucha colateralidad, así se llama, ¿ya? También, pues, lo que más se saca en la emergencia, de manera a priori, o de saque, como quien diría, es la famosa ecografía Doppler, venosa o arterial, ¿no? Donde vamos a detectar en un buen grado las estenosis o oclusiones en un paciente con enfermedad arterial periférica. Este método es sensible y específico. Nos va muy bien con una ecografía Doppler de inicio, porque las imágenes como la angiografía, angiotomografía o angioresonancia, pues son muy costosas muchas veces, ¿no? Pero, sin embargo, también se usan mucho cuando uno quiere dar mayor precisión al diagnóstico, porque a veces la ecografía Doppler no es suficiente, ¿no? Pero lo malo de hacer este tipo de imágenes angiográficas es que se usa mucho el contraste, y el contraste a veces daña mucho el riñón. Por eso hay que sacar creatinina y urea para ver cómo está el riñón, porque estas imágenes con contrastes pueden dañar el riñón. La angioresonancia es para ver de manera panorámica cómo están, pues, los miembros inferiores, aunque la indicación mejor es para ver si hay algún tipo de lesión a nivel del tronco cerebral, ¿no? Es básicamente para eso, pero sin embargo también es usado para la parte de miembros inferiores si es que está contraindicado la angiotomografía. ¿Qué exámenes de laboratorio nos podrían ayudar? Marcadores de daño muscular, como la mioglobina, perdón, que la obtenemos cuando hay mionecrosis, es decir, cuando hay destrucción de músculo. La CPK, ¿no? Son estos casos, o son estos marcadores, perdón, en la cual se elevan cuando, pues, hay algún tipo de lesión muscular, ¿ya? Entonces, como opción de tratamiento ante una enfermedad arterial periférica, es primero, pues, dar tratamiento médico, ¿no? Analgésicos, por ahí dar anticoagulación, reducir el riesgo de embolismo, mejorar la posición, dar una buena hidratación, luego definir si yo puedo salvar esa extremidad mediante un salvataje extremo, y luego dar opciones, si ya digo que sí puedo salvarla, dar opciones de salvataje, como una revascularización que puede ser quirúrgica o puede ser mediante una angioplastía, ¿no? La quirúrgica puede ser simplemente un bypass, o la angioplastía es colocar un balón, que es como un catéter que se mete en la arteria y va a tratar de quitar esa placa de ateroma para que la sangre pueda nuevamente fluir y pueda reoxigenar el pie, ¿no? Si fuera un paciente con pie isquémico. Eso básicamente es manejo del cirujano cardiovascular, por eso que las isquemias en miembros inferiores de inicio es manejada por un cirujano cardiovascular. ¿Cómo enfocamos nosotros luego como traumatólogos una isquemia de miembros inferiores? Primero vemos, pues, una presión transcutánea de oxígeno, y si tenemos la presión menos de 0.4, vamos a hacer un estudio imagenológico más grande para comprobarlo, ¿no? Un angioten, un ecodoppler, una angiografía. Y dependiendo de eso, yo voy a evaluar si es o no rescatable. Si no es rescatable, porque hay muchos ateromas, como en Rosario, en toda la pierna, además es un paciente anciano de 80 años que deambula poco, entonces lamentablemente no es revascularizable. Por ende, posiblemente nos llevemos a este paciente a sala de operaciones para hacer la amputación. Sin embargo, es un paciente joven que deambula, pero tiene hábito de tabaco, y aparte es diabético, pero sí deambula, es un paciente independiente, entonces lo más probable es que sí tengamos que hacer la revascularización, ¿no? Y ahí lo hace, pues, el cirujano cardiovascular. Nosotros vamos a entrar
solamente pues si es un miembro no rescatable, somos los malos de la película, como alguna vez le dijimos, a amputar el miembro, ¿no? La amputación viene desde tiempos muy antiguos. Desde la Edad Media, antes se amputaban a los pacientes sin anestesia o con los anestésicos los primeros que se usaban, ¿no? Era un procedimiento muy, muy doloroso que el paciente se desmayaba o la mayoría de ellos terminaba muriéndose desangrado o infectado, ¿no? Luego pues viene ya este tipo de procedimiento en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya se usaban claves vasculares para evitar pues el resangrado, pero si bien es cierto, paraban el sangrado, pero al final también terminaban muriéndose por sobreinfección bacteriana o polimicrobiana. Entonces, las amputaciones en la historia han ido evolucionando de un procedimiento muy complejo, que se hacía incluso en el campo de batalla, a un procedimiento actualmente muy sencillo. Más o menos en una amputación nos demoramos 1 hora, 45 minutos, de piel a piel, como decimos nosotros, para pues tratar de darle un buen muñón al paciente amputado. Cuando uno habla de amputación, hay que siempre evaluar el nivel de amputación, o sea, qué nivel yo voy a cortar el hueso, ¿no? Y de acuerdo a ese nivel, darle una adecuada cobertura de tejidos blandos, preservando la mayor cantidad de miembro inferior que pueda, ¿no? Siempre en el tejido óseo tengo que dar un adecuado brazo de palanca para que este brazo de palanca pueda transmitir las fuerzas residuales cuando yo pueda protesizar, o sea, poner la prótesis a esa pierna que ha sido amputada, ¿no? Y siempre cuando uno hace la amputación, siempre limar bien el hueso, cubrir el tejido óseo con el tejido muscular para evitar pues el roce con la piel. Siempre hay que evaluar bien el tejido blando que va a cubrir el hueso y que al final va a dar un soporte muscular a la prótesis. Cuando uno corta una pierna, o sea, amputa, uno hace la incisión, hace el abordaje, luego corta el músculo y luego busca el paquete vasculo nervioso. Una vez identificado ese paquete vasculo nervioso, va a separar la arteria y la vena y lo va a seccionar, ligando de manera proximal y distal. Luego va a ubicar al nervio y lo va a tratar de traccionar para tratar de cortarlo lo más arriba posible y sea un corte limpio, sin que esté muy cerca al hueso, porque cuando el nervio está muy cerca al hueso, provoca un roce y ese roce puede provocar un tumor que se llama neuroma. Y ese neuroma es un tumor más en las noches que duele, molesta, incomoda, no te deja ni siquiera rozar la piel. Y les había comentado ya que en los vasos sanguíneos vamos a seccionar y luego ligar con sutura no absorbible. Entonces, por ejemplo, es una amputación transfemoral o supracondilia encima de los cóndilos femorales. Vemos aquí cómo se hace un abordaje en boca de pez. Luego del abordaje en boca de pez, se juntan los tendones que vienen de los músculos, de los cuádriceps, del recto femoral, del recto medial, del recto lateral, del recto anterior. Y al final, esos tendones se agrupan y se van a reinsertar al hueso. Se llama miodesis y mioplastía. La mioplastía es agrupar los tendones de los músculos y la miodesis es esos tendones agrupados, reinsertarlos en la parte ósea. Luego pues se comienza a cerrar por planos la fascia, el tejido celular subcutáneo y la piel, como en este caso. Ese es el supracondilio. Luego también tenemos la infracondilio transtibial, en la cual se hace un colgajo grande posterior, no es un colgajo grande posterior, se corta la tibia y el pelo de este nivel, seccionando primero pues la tibia, separando el músculo tibial anterior. Una vez separado el tibial anterior, se va a identificar la membrana interósea y luego se va a seccionar la arteria tibial anterior. Luego se va a la parte lateral y se ubica el peroné y se secciona la arteria peronea para al final dar paso a la ubicación de la arteria tibial posterior y hacer una sección de esto. Una vez seccionadas las 3 arterias, hago el corte del hueso, como en este caso que ven aquí, ¿ya? Y luego pues ya hago mi colgajo para formar mi muñón, ¿no? Ese muñón es lo que va a hacer mi nueva pierna, ¿ya? Y lo que yo voy a tratar de darle forma para remodelarlo. Muchas veces a los pacientes que he tenido que amputar, obviamente es un trauma, ¿no? Obviamente es un trauma obviamente nadie quiere que le corte la pierna, por eso que estos pacientes tienen que pasar con psicólogo,
¿ya? Porque se mutila la pierna, el paciente no queda bien. Siempre hay secuelas, se deprimen o hay eventos suicidas muchas veces, ¿no? Pero como yo les digo al paciente, con tal de darle ánimos, es que primero uno es salvar la vida del paciente. Quizás intenta salvar la pierna, pero cuando no es rescatable, lo que se hace es cortar para salvar la vida del paciente. Este salvataje o este corte, como yo les digo, no significa como que te corto la pierna, sino significa que vamos a rehacer tu miembro. Tu miembro está desvitalizado, ya no sirve, es más, te provocaría un daño. Lo que vamos a hacer es quitar tu pierna, ¿no? Y darle una adecuada remodelación para que se pueda protezar adecuadamente, ¿no? Ese muñón es como rehacer un nuevo miembro, no, no solamente es cortar. Y si hablamos de amputaciones de pie, tenemos tres tipos de amputaciones. Tenemos la transmetatarsiana, es esa línea amarilla que ustedes ven ahí en el lado derecho, la amputación del isfrán, o también se llama desarticulación del isfrán, o también tarso metatarsiana, el tarso con los metatarsos, y la línea verde es la de Chopard. La de Chopard es una articulación en S itálica, que es una articulación de medio pie, que se da pues con la conjunción del calcáneo con el cuboides y el astrágalo con el escafoides, ¿no? Mientras más abajo sea la amputación, o sea, mientras sea la transmetatarsiana, tiene mejor pronóstico para la prótesis. También hay una amputación de simio de Syme, en la cual se usa el colgajo del talón como nuevo colchón para la deambulación, pero se ha demostrado que esta amputación está cada vez menos siendo usada por la fricción que crea sobre el talón y las últimas reulceraciones que podría causar. Luego también está la hemipelvectomía. Esto más que por enfermedad arterial o vascular periférica es por tumores a nivel de cintura pélvica, por un condrosarcoma, por un osteosarcoma, que al final vamos a tener que quitar toda la pelvis. La complicación de una amputación de inicio son las dehiscencias de herida, como ven aquí, ¿no? Es una dehiscencia, significa que la herida esté abierto y no granula. Eso muchas veces es producido por un seroma o por una contusión o por una mala perfusión del paciente diabético, que sabemos que es hipoperfundido de manera micro y macroangiopática. Luego también hay contracturas, rigideces, hay infecciones, hay osificación heterotópica, que es crecimiento de más hueso alrededor del músculo. Hay neuromas postamputación, que es uno de estos, es un neuroma postamputación. El nervio que está acá, ¿no? Acá está, tiene su rama abajo y no ha sido seccionado, no ha sido seccionado a este nivel, ¿no? Sino, normalmente el nervio ciático tiene que ser seccionado a un nivel proximal y quizá es seccionado a un nivel muy distal, generando un roce con el hueso y provocando un neuroma. Entonces, cuando hay un neuroma post-amputación, es un dolor muy intenso, ¿no? Molestoso, no te deja ni dormir. El dolor de miembro fantasma es bien, bien común. Casi todos los pacientes lo tienen. Es ese paciente que te dice, una vez que le cortaron la pierna, te dice, doctor, siento mi dedo gordo. O incluso te dice, mire cómo muevo mi segundo dedo. Ya no tiene pierna y él me dice que lo mueve. Ese es el síndrome de miembro fantasma, ¿no? O el sobrecrecimiento óseo, que es muy común en paciente pediátrico. Entonces, no olvidar que el paciente amputado es un paciente que tiene que rehabilitarse para luego hacer una prótesis adecuada a esa extremidad que ha sido seccionada. Y obviamente yo puedo prevenir todo esto si tengo un diagnóstico oportuno dando un tratamiento adecuado, ¿no? Los pacientes con dislipidemias, con hipertensión, con diabetes, con una enfermedad que ponga en riesgo al miembro inferior siempre tiene que tener un control. Más aún si es fumador, habría que dejar de fumar. Tengo pacientes que son adictos al tabaco. Uno lo opera todo y le aconsejas o le sugieres, ¿sabe qué señor? Tiene que dejar de fumar y te dicen muy frescamente, no puedo, doctor, porque si no fumo como dulce, ¿no? Y es un paciente diabético. O sea, los pacientes que no tienen una educación nutritiva, al final son pacientes de mal pronóstico y de muy difícil manejo. Luego también tenemos que dar ejercicios de rehabilitación, caminata, siempre supervisando al paciente, ¿no? Ejercicios que mejoren el trastorno del metabolismo oxidativo mitocondrial del músculo periférico, básicamente producido por una diabetes, mejorar la vasculogénesis, la angioplastía nos sirve para eso, para dar un buen aporte vasculogenético y también evaluar y mejorar el patrón de la marcha. Acá tenemos un caso que nos vino al hospital, es un paciente, una mujer de 45 años con antecedente de lupus, una enfermedad reumatológica, con un tratamiento irregular para la obesidad, grado 2, con un síndrome de Cushing, medicamentoso
los corticoides por el lupus, acude por emergencia por crisis lúpica con última enfermedad más o menos 25 días, con una úlcera necrótica en el pie derecho. Esto ya no es una úlcera, no es todo un pie necrótico. Y si ustedes se dan cuenta, el dorso ya está medio cianótico y la parte de la garganta del tobillo ya está entre cianótico y pálido, ¿no? Esto quiere decir que es un paciente pobremente vascular, ¿no? Que ya el lupus le pasó factura en la parte de la vascularidad de miembros inferiores. Ese es otro caso, un paciente también de 72 años, diabético, hipertenso, no controlado, con 3 meses en la cual se hizo una rescate pie diabético por una lesión ulcerativa en el talón. Luego de múltiples limpiezas y curaciones se podría hacer un colgajo para cubrir. Pues estas son heridas que ya están hechas por curación, ¿no? Y siempre hay que sacar una placa para evaluar osteomielitis. Es otro paciente varón de 82 años, ya que al final pues tuvo un antecedente de alguna enfermedad vascular crónica, diabético, y nos llega a la emergencia luego con un stop, ¿no? Ahí vemos el stop. Acá está, ¿no? Entonces, esto de aquí nos va a permitir pues darle el nivel de amputación adecuado para que uno pueda mejorar esa extremidad. Esa extremidad no tenía sentido, habría que hacer una amputación transhumeral. Luego tenemos este cuarto caso, es un paciente de 39 años, joven, que llegó a nuestra emergencia alguna vez, no se conocen los antecedentes, es traído por bomberos porque lo encuentran en la vía pública, y lo más probable es que haya sido atropellado por un camión de carga pesada. Viene con el pie afuera, ¿no? Ven aquí ya amputado completamente, ¿no? Es una amputación traumática. Lamentablemente son casos que se ven, si bien es cierto, no son los más comunes son los isquémicos producto de la enfermedad de actividad periférica, pero estos traumáticos también se ven y ahí es ahí donde nosotros tenemos que entrar a hacer las operaciones, hacer una limpieza quirúrgica y evaluar una amputación primaria. No, este pie no tiene ningún sentido, lamentablemente está completamente separado del cuerpo. Si es mayor a 6 horas, peor aún. Algunos dicen, doctor, salve la pierna. Muy bien, puedo salvar la pierna. Ya, yo puedo colocar o alinear la pierna, pero ¿de qué me vale si no tengo músculo? Si el músculo está completamente desvitalizado. Como yo le dije alguna vez, lo más importante en una fractura no es tratar el hueso, sino es tratar las partes blandas que me van a dar la viabilidad de esa fractura, que me van a dar la vitalidad y la consolidación de esa fractura. Si aquí yo no tengo unas partes blandas adecuadas, en realidad pues el manejo de salvataje nos quedaría chico, ¿no? Habría que hacer aquí, para salvar la vida, una amputación. Y ahora último están viniendo bastantes casos por post-COVID. Ese es un varón de 64 años, diabético, obeso, que ingresa a trauma shock por una insuficiencia respiratoria por un COVID confirmado. Y durante la estadía se nota los miembros inferiores con cambios de coloración. Se saca una ecografía, un ecodoppler y sale una trombosis de la arteria femoral, ya común, que es la que me da toda la rama o que desemboca en el tronco tibio peroneo y al final va a irrigar a toda la pierna y el pie. Entonces, hay muchas trombosis post-COVID que han venido a la emergencia y al final terminan en amputación. ¿Ya? Listo, chicos, esta es la primera clase. Hacemos un break de 5 minutos o 10 minutos y hacemos la siguiente clase. Si tienen